Alégrate y gózate nuevamente en este día que ha hecho el Señor, porque este día lo hizo el Señor para ti, para mí, para que nos gocemos, porque este nuevo día es una oportunidad más que nos da el Señor para poder ponernos a cuentas con Él. Así como lo dice el Salmo 118:24, alégrate y gózate que este es el día que hizo el Señor. Amigo, amiga, serás tan feliz como tú decidas hacerlo. Nuevamente estamos aquí en la Super Radio, la voz de los milagros. Que tengas una excelente tarde, un excelente día. Estamos agradecidos con nuestro Padre Celestial por habernos regalado esta gran creación y en ella que nos ha regalado todo lo que está alrededor de nosotros, todo lo que está debajo de este gran domo, en este gran dosel que cubre esta hermosa y esta vasta extensión de nuestro reino plano, nuestro hogar. Este que es nuestro creador, el creador del universo y de nosotros mismos. Así es como lo dice la Biblia en Génesis 1 del 6 al 8. Amigo, amiga, ¿qué tal? Este es un año nuevo en el que estamos iniciando y esta es una entrega más de Corban Radio. Quédate aquí con nosotros, quédate aquí en sintonía de tu radio Bendición Estéreo en el 103.3 FM, la Super Radio, la voz de los milagros. La intención del corazón de Dios al regalarnos una programación como esta es programar, promover, realzar los valores de las familias y de los corazones de nuestra linda y coqueta ciudad de Tijuana, así como todo aquel lugar donde nos estés recibiendo a través de internet, a través de Facebook, a través de YouTube, cualquiera que sea la petición y la razón que tú estés sintonizándonos, te deseamos lo mejor de la vida. Apóyanos en Facebook, en La Voz de los Milagros, donde la palabra voz está escrita con la letra S, y en Corban Radio. Súmate a nosotros, regálanos un me gusta, comparte nuestras publicaciones y juntos realcemos los valores a través de la palabra de Dios. Te lo agradece el que está detrás de este micrófono, pastor y comunicólogo del Evangelio, quien en este momento te dice, amigo, amiga, aquí todos somos bendecidos, aquí todos somos bienvenidos. La Biblia nos dice en el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 11, nos dice que Corban significa ofrenda a Dios, de manera que este es nuestro Corban radial, esta es nuestra ofrenda a Dios. En este inicio de año, hoy queremos volver a nuestro camino. Es lo que Dios nos pide, que nos volvamos de nuestros caminos. Los caminos del Señor son distintos a los nuestros. Veremos unos breves consejos para enderezar nuestro camino. Continuaremos hablando de nuestra serie, Nuestra Pasión. Pero en esta entrega el Señor nos pide que nos arrepientamos de nuestros caminos y del camino en el que nuestra sociedad está tomando, que tú y yo podemos tomar parte de enderezarlo, de tratar de enderezarlo, contribuyendo con nuestro granito. Nuestros caminos no son sus caminos, como dice Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, declara el Señor. Pero antes, un breve repaso de la entrega anterior. La iglesia local de Cristo, mirábamos que era como un mesón para llegar al reino de Dios, y que así como nos narra esta parábola que llegó un hombre al mesón y este samaritano llevó a un hombre que había encontrado en el camino, aquel hombre le entregó al mesonero 2 denarios, diciendo, cuídamelo y todo lo que gastes de más te lo pagaré cuando regrese. La pregunta que mirábamos, ¿qué fue lo que dejó el Señor cuando partió de este mundo? Esta parábola que representa a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo y a nosotros mismos, no nos dejó vestidos ni en tierra, dejó 2 denarios. Estos son los que el Espíritu Santo está tomando para nuestro encuentro, cuidándonos de todo lo que nos hace mal. Es el Espíritu Santo el que está en control de la iglesia el día de hoy, y es el Espíritu Santo el que está con nosotros. El Espíritu Santo, siendo el mesonero, recibió una orden de parte de nuestro Señor al decir, cuídamelo, y todo lo que gastes de más te lo pagaré cuando regrese. No nos dejó el Señor desprovistos, ni nos dejó en manos ajenas, nos dejó en sus propias manos, en nuestro Ruach HaKodesh. La palabra de Dios y el Espíritu Santo, también dice el Señor que con la palabra podemos curar a los heridos, porque solo en ellos está el poder de la sanidad manifestado. Y la sabiduría, los conocimientos, la filosofía de este mundo no nos van a salvar. Y en ellos no hay vida, sino solo en la palabra de Dios.
Por lo tanto, el Señor entregó 2 denarios y cuida de cada uno de nosotros, cuida del que cayó en manos de ladrones con palabra y con la presencia del Espíritu Santo, para que este hombre sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud y prosperidad en el alma. Amigos, es la iglesia en donde está la sanidad, con la presencia del Espíritu Santo. El cuidado de cada uno de nosotros, esa no es solamente una función, ni tampoco es solamente una fuerza activa, como muchos dicen. El Espíritu Santo es Dios mismo actuando con nosotros, entre nosotros. Luego dice el Señor: si hay más gastos, te pagaré cuando regrese. ¿Qué son estos gastos? Es lo que mirábamos. Cuando nosotros estamos a la obra del Señor y tenemos muchos gastos, levantamos nuestra humanidad en la iglesia y nosotros tenemos que participar de los gastos en la misma y debemos administrarla, como dice Mateo 6:20 al 21. Si no, haceos tesoros del cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. De manera que para estar conviviendo y viviendo en la iglesia del Señor es necesario que nosotros entreguemos completamente nuestro cuerpo y nuestro ser al cuidado de la iglesia, al cuidado del mesonero, que es el Espíritu Santo. El mesón siendo la iglesia y el mesonero siendo el Espíritu Santo. Entonces el Señor nos muestra que la pasión que tenemos que tener por las almas, así como nos muestra nuestro Señor Jesucristo, es lo que tú y yo tenemos que estar haciendo para alcanzar nuestras almas. Esa es nuestra pasión. Así nuestro repaso. Pero ¿qué tal ahora con el camino que llevamos? ¿Qué tal ahora con el camino que lleva la iglesia? Pero también, ¿qué tal ahora con el camino que lleva la humanidad? ¿Te atreverías tú, amigo o amiga, a dejar los caminos que estás viviendo por Cristo? El Señor nos invita a dejar nuestros malos caminos y nos dice: párate en los caminos de Cristo y verás qué cosas hermosas suceden. Párate en el camino y verás. Hasta aquí acompáñame con una pequeña oración. Padre bueno y amoroso, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Hemos venido, Padre, en este diario vivir. Hemos venido, mi Dios, hasta este día, hasta la altura de este día que nos has regalado, mi Dios, en este nuevo inicio, en este inicio de un año, mi Dios, que está lleno de esperanzas, que sabemos que seguramente vendrán muchos retos y muchos problemas, Padre, pero si tu Espíritu Santo está con nosotros, todos estos, por más grandes que sean, se harán más llevaderos. Sabemos que los problemas no desaparecerán, pero, Señor, tomados de tu mano, será más fácil poderlos ir caminando. Padre, te damos gracias por la apertura de esta estación de radio, mi Dios, y te pedimos, Señor, que sigas guiando a cada programador en esta cabina, mi Dios, como el director de esta estación de radio. Padre, te pido, mi Dios, que sigas abriendo caminos y que sigas allanando el camino como hasta el día de hoy lo has hecho. Porque a través de esta estación de radio, mi Dios, ha sido y estás siendo y seguirá siendo de gran bendición para toda la comunidad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amigo, amiga, cuando el Señor te dice párate en el camino y verás, como por ejemplo lo dice en Jeremías 6:16, cuando Dios nos dice párate en los caminos y mira, ¿qué quiere decir? Quiere decir que no debes irte precipitadamente por la vida. Quédate quieto por un momento y considera todo lo que está frente a ti, de la forma en la que ha sido considerado no solo la elección de las carreteras, de los caminos que tenemos delante de nosotros, sino que también lo es más importante. Mira hacia atrás, en tu propio camino por el que has venido. Ven cómo Dios ha tratado contigo, conmigo hasta esta hora. Esto te ayudará a prepararte para elegir el camino correcto. Voltea y observa qué es lo que has venido haciendo. Observa el camino que has venido caminando. Pero lo más hermoso es que párate sobre ese camino y mira hacia adelante. Observa qué es lo que hay delante de ti. Cuando Samuel ayudó a los israelitas a vencer a los filisteos, se tomó el tiempo para detenerse y para reflexionar cómo Dios le había ayudado. Construyó un monumento de piedra y lo llamó Ebenezer, que significa: por la ayuda de Dios hemos llegado hasta aquí. Gracias a Dios hemos llegado hasta este momento en donde estamos. Gracias al Señor que Él nos ha tenido hasta aquí a lo largo de este 2020, a lo largo de toda nuestra vida. Hoy, gracias al Señor, estamos aquí nuevamente iniciando un nuevo reto en este nuevo año, como lo dice 1 Samuel 7, del 10 al 13. Así pues,
Llamó a aquel lugar Ebenezer porque reconoció que hasta ese momento de su vida el Señor había estado presente en todo momento junto a él. Amigo, amiga, cuando estamos en los caminos y vemos, como dice Jeremías 6:16, podemos sentirnos conmovidos al decir: esta gracia me ha salvado hasta ahora y la gracia me seguirá a casa. Es posible que incluso quieramos hacer algún tipo de Ebenezer nosotros mismos en algún tiempo, un tiempo de oración, en algún lugar, un lugar de oración y tal vez de ayuno, un regalo especial y un acto de acción de gracias, o hacer algún cambio importante en nuestras vidas, algo que nos ayude a servir mejor a nuestro Dios, hacer algo importante en el lugar donde nos congregamos, o hacer algo importante en la comunidad en la que nosotros estamos viviendo, y por qué no, hacer algo importante también en nuestro centro de trabajo, de pie, fuerte. Hay muchas cosas, hay otras cosas que podemos notar en la instrucción de estar en los caminos que nos muestra Jeremías 6:16. La primera palabra que nos dice de pie, tenemos que estar allí de pie, implica fuerza, templanza, no dejarnos caer en los caminos, sino que nos quedemos en esos mismos caminos, pero fuertes, parados, ceñidos, erguidos, con el Señor en nuestra frente, hacia adelante de nosotros, sin importar lo que nos haya pasado, sin importar lo que estemos viviendo. Las Escrituras a menudo usan la palabra estar de pie. En este sentido, por ejemplo, Efesios 6, del 10 al 13, y también 1 Corintios 15, 1 y 2, nos dice que tenemos que estar de pie. 1 Corintios, o en Efesios 6, 10, dice, por último, se refiere en el Señor y en la fuerza de su poder. En el 11 nos dice, poned toda la armadura de Dios. Nos permitirá oponernos a los planes del enemigo, porque no luchamos contra carne y sangre, sino contra los gobernantes y contra las autoridades, contra los poderes cósmicos sobre las tinieblas presentes, contra las fuerzas espirituales de maldad en los reinos celestes. En el versículo 13 dice, así que toma toda esta armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo, y habiendo hecho todo para estar de pie, estad pues de pie. Nos exhorta a que precisamente estemos fuertes, firmes delante de Él y de pie. Ahora, hermanos, quiero recordaros el evangelio que os ha predicado, como nos dice el apóstol Pablo. Recordaros el evangelio que os he predicado, el cual recibisteis y en el cual estéis firmes, porque este evangelio está siendo salvado si te aferras a la palabra que te he predicado y no has creído en vano. 1 Corintios 15, 1 y 2. O 1 Corintios 16, 13. Nos dice, mantente en guardia, manténganse firme en la fe, sé valiente, sé fuerte. Pregunta, amigo, amiga, ¿por qué es necesario entender estos versículos? ¿Por qué tendrá el Señor que decirnos, mantente en guardia? ¿No será acaso que está el enemigo al acecho? ¿No será acaso que con un pestañeo que demos, con un momento que nos duermamos, con un momento que pasemos en un letargo, podamos perder algo que tenemos justo frente a nosotros? Porque el Señor nos dice, mantente en guardia, pero también nos dice, manténgase firme en la fe. Y esta frase es lanzada justo en medio de cualquier obstáculo, en medio de cualquier vicisitud que estemos viviendo, seguramente una como la que estamos viviendo actualmente. Tenemos que mantenernos firmes en la fe. Y nos dice, sé valiente. El Señor nuevamente nos dice, sé valiente. Y luego, te repito, ¿en qué momento es cuando tenemos que ser valientes? ¿Acaso cuando todo está bien? ¿En qué momento tenemos que manifestar nuestra valentía y ser fuertes? Porque es lo que nos dice 1 Corintios 16, 13. Mantente en guardia, manténgase firme en la fe, sé valiente, sé fuerte. Justo porque estamos atravesando por momentos donde es necesaria nuestra valentía y nuestra fortaleza, no la física, no la corporal, sino la espiritual, la moral, la que nos hace mantenernos de pie y seguir de frente. Pregunte por la senda antigua, como dice Jeremías 6:16. Pregunte por la senda antigua.
Cuando Dios dice, pedid por los caminos antiguos, ¿qué quiere decir, amigo, amiga? ¿Qué quiere decir? Que hay muchos cambios en el mundo, muchos caminos nuevos, muchos caminos recomendados por todas partes que confunden el camino con el progreso. No todos los cambios, no todas las cosas nuevas son mejores. Hay un dicho mundano que dice cambiar o morir. Y esto en cierta forma es bíblico porque nos dice nuestro hermano Pablo, sois transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. Pero no todos los cambios, ni no todas las cosas nuevas son mejores. Amigo, amiga, nosotros podemos comparar una trampa. Al comprarla, al adquirirla para estos ratones, una trampa moderna, que usted piensa que es una gran mejora sobre la antigua. Sin embargo, hay mucha diferencia entre una ratonera y un camino de sabiduría y de vida. Hay una sabiduría antigua, atemporal, que no puede ser mejorada. Siempre será el mejor camino a tomar, el mejor camino a seguir. La lámpara que ilumina nuestro camino, también nos habla el salmista de esto. Dios dijo, tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz a mi camino. Esto es lo que dijo el salmista en el Salmo 119, versículo 105, hablando con el Señor. Le dijo al Señor, tu palabra a mis pies, tu palabra a mi camino es como una lámpara, Señor. Tu palabra es una lámpara que ilumina mi caminar. Los caminos donde brilla la palabra de Dios pueden ser caminos antiguos, pero siguen siendo los mejores, porque conducen por el buen camino. Hoy en día muchas personas, muchos siervos, incluso muchos siervos de Dios, dicen que encuentran nuevos caminos para caminar, cuando la palabra de Dios nos dice que nos sometamos a sus caminos, que los caminos que el Señor tiene no son como los nuestros. La actitud, por ejemplo, la actitud del rey Josías. En el tiempo del reinado de Josías, el libro de la ley de Dios fue descubierto en el templo después de muchos años de estar perdido. Cuando Josías fue informado del hallazgo, hizo que su pueblo volviera a observarlo, volviera a leerlo, a meditar en él, como lo dice Segunda de Reyes 28, de los versículos 8 al 13. Hoy en día podemos ver un camino, el camino del Evangelio. Para nosotros los caminos antiguos se encuentran en el Evangelio de Jesucristo, aunque Jesús es el mediador de un nuevo pacto, como lo dice Hebreos 8:6 y 9:15. También es el camino más antiguo de todos. ¿Por qué? Porque Jesús, en su sacrificio y su alianza evangélica, donde nos deja sus noticias, sus buenas nuevas, sus evangelios, ya estaban en la mente de Dios, conocidos desde antes de la fundación del mundo, como lo dice Pedro en Primera de Pedro 1:17. El camino como un asunto de interés. Notamos que el libro de Hechos, en sus enseñanzas, las enseñanzas de Jesús son llamadas el camino. Jesucristo hablando de sí mismo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Lo que dice como ejemplo Hechos 19:9 al 23. El camino para nosotros hoy en día viene siendo Jesucristo. Si permanecemos en Él, llevaremos mucho fruto, pero separados de Él no podemos dar fruto. Caminar por el buen camino. Cuando Dios habla del buen camino, nos dice que caminemos por Él, como lo dice Jeremías 6:16. La pregunta es, ¿está claro? ¿Qué quiere decir? ¿Quiere decir que no basta con ver el buen camino? Ni siquiera es suficiente reconocer que es bueno. Amigos, tenemos que entrar en ese camino y caminar por él, como nos dice Jeremías 6:16. Tenemos que seguir ese camino y hacerlo nuestro estilo de vida, nuestra forma de vivir. Caminando en el Evangelio, mucha gente considerará que el Evangelio tiene poca relevancia en la vida, o que tiene poca relevancia para sus propias vidas. Eso es porque no concuerda con su forma de ver las cosas, con su manera de vivir, con su filosofía de vida. El Evangelio es ciertamente relevante para sus vidas, sin embargo, lo rechazan porque prefieren seguir caminando a su propia manera, a su propio estilo. Proverbios 16:25, cuando dijo Salomón, hay un camino que parece justo a los hombres, pero su fin es el camino de la muerte. ¡Qué tremendo! Porque también nuestro hermano Pablo nos dice que ellos andan en la futilidad de su propia mente, teniendo su entendimiento oscurecido.
excluidos de la vida de Dios debido a la ignorancia que hay en ellos. El Señor nos motiva a cada uno de nosotros a caminar digna y sabiamente, justo en estos momentos. Como sabes, este es un programa para realzar los valores de la sociedad. ¿Y qué valores podemos realzar a través de la palabra de Dios hoy en día, amigo, amiga? Pues todos. Si comenzamos con los 10 mandamientos, simplemente desde allí, si enseñamos a nuestros hijos, a nuestros pequeños, en las escuelas, en las primarias, incluso en nuestros hogares, que no podemos robar ni mentir, que tenemos que observar, cumplir cada uno de los 10 mandamientos. Y si enseñamos a cumplirlos con amor y por amor, nuestra sociedad vendrá a ser distinta. Si les enseñamos a razonar en honrar a su padre y a su madre, ellos crecerán a lo largo de su vida pensando siempre en honrar a sus padres. Por lo tanto, se cuidarán de no hacer nada en contra de ellos. Dejarán de querer robar pensando en ellos, dejarán de querer matar pensando en ellos. Y si a esto le añadimos el amor y el temor a Dios sobre todas las cosas, no solo estarán pensando en sus padres para no hacer cosas malas, sino que estarán pensando en el temor a Dios, en el amor a Dios, antes que cualquier otra cosa, en vez de estar pensando en hacer la maldad o la iniquidad. El Señor nos motiva a caminar digna y sabiamente. El sabio no pregunta si el Evangelio es relevante en su estilo de vida, sino si su forma de vida está de acuerdo con el Evangelio. En Filipenses 1:27, nuestro hermano Pablo dice: andad como es digno del Evangelio. Andad como es digno del Evangelio. Si tú y yo, amigo, amiga, vamos a estar hablando de las buenas nuevas de salvación y vamos a comunicar la buena nueva, la buena noticia, la nueva noticia de la salvación de las almas, tenemos que andar y caminar como es digno de alguien que está portando esta noticia, porque no podemos predicar la salvación practicando lo contrario. Por eso desde ahí tenemos que comenzar, como dice Filipenses 1:27. Andad como es digno del Evangelio. Conformamos nuestras vidas al Evangelio, adaptando nuestras vidas a la noticia de la salvación, y que tenemos que vivir de una manera que realmente podamos ejemplificar con nuestra vida el ser portadores de una buena noticia. Al entrar por la puerta estrecha, Jesús habló de esto cuando dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entrarán por ella, porque la puerta es pequeña y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Como dice el libro de Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. Amigos, recuerden esto cuando estén en una encrucijada en sus vidas. Estad en los caminos y mirad y pedid las sendas antiguas, en las cuales está el buen camino, y andad por ellas. Dice Jeremías 6:16. En la actualidad es triste ver en las iglesias, en los departamentos del área de evangelismo, hay muchos experimentos que hacen y muchos ministerios que dicen: mira, tengo aquí una nueva forma de evangelizar, tengo aquí una nueva forma del mover del Espíritu Santo. Recuerda que el Señor nos está pidiendo volver a la senda antigua, volver a los caminos antiguos, no a investigar por unos caminos nuevos y no indagar por sendas nuevas. Recuerda esto siempre que estés en encrucijadas en tu vida. Estad en los caminos y mirad y pedid las sendas antiguas, en las cuales está el buen camino, y recorrer esos caminos. Andad por ellas. No podemos ser como el sacerdote que juzgó al prójimo con las leyes, o como el necio que no quiere dejar sus malos caminos, ni tampoco como el levita que quiso adornar el exterior o por dentro, y su interior realmente está muy vacío. Nosotros debemos aprender del Señor como el buen samaritano, con misericordia y con mucha compasión y pasión por las almas. Debemos extender nuestras manos de ayuda en un lugar hermoso, en vez de extender juicio sobre ellos. El amor en lugar de ceremonia. La ayuda debemos divulgarla en el nombre de Jesús y transmitir la obra del Espíritu Santo y de la sangre preciosa de nuestro Señor. Luego, vendar las heridas del menesteroso, del herido, y hacerlo con amor, el amor de Cristo. Y por último, llevarle al mesón, que es la iglesia.
para que todos ellos sean prosperados en todas las cosas, que tengan salud y prosperidad del alma, que tengan vida pero en abundancia. El Señor mismo participó en la obra del Señor. Pueden llevar el Evangelio al mundo entero. Podemos hacerlo, amigo, amiga. Tenemos la obligación y podemos cambiar el rumbo de las vidas actualmente. Tenemos que hacerlo, pero para hacerlo tenemos que tener gran pasión en nuestras vidas. No podemos seguir caminando sin pasión. El Señor Jesucristo dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Esto es una enseñanza muy profunda, pero por lo pronto podemos entender que si Él es el camino, nosotros tenemos que permanecer en Él. Tenemos que caminar junto a Él. Tenemos que estar parados en la roca firme que es Cristo Jesús, para poder ser ejemplo de los demás, para poder mostrarle a los demás los caminos, pero sobre todo tenemos que volver a los caminos, esos caminos, los antiguos, los únicos. No tenemos que diseñar nuevas formas ni nuevos caminos, no tenemos que investigar un nuevo mover ni inventar un nuevo mover del Espíritu Santo. ¿En qué camino vas? ¿En qué camino estás? ¿Te atreverías a dejar el camino en el que te encuentras actualmente para seguir a Cristo? Recuerda que el camino en el que estamos caminando sin Cristo es un camino que ciertamente es transitorio, pero así, valga la redundancia, es transitorio. Sí podemos transitar, pero es pasajero. El camino que el Señor Jesucristo nos está mostrando es un camino diferente, un camino eterno. El Señor nos invita a dejar estos malos caminos, prepararnos para enseñarle a otros a pararse justo en su camino, en el que llevan antes de convertirse a Cristo. ¿Estás dispuesto a convertir tu camino a los caminos del Señor? Cuando Dios nos dice, párate en tu camino y observa, es para que reflexionemos, es para que observemos que hasta el día de hoy, con nuestras propias fuerzas, en nuestro propio camino, no hemos logrado nada, o lo que hemos logrado es poco. Quiere decir que no debemos caminar precipitadamente por la vida, ni por querer caminar a prisa, comenzar a correr. Muchas veces para avanzar es necesario quedarnos quietos, pensando y meditando en lo que estamos haciendo, en lo que hemos hecho. Es de sabios corregir nuestros caminos, es de sabios recapacitar, es de sabios pedir perdón, es de más sabios pedirle al Señor Jesucristo que venga en rescate por nuestras almas. De la forma en la que has caminado hasta el día de hoy, considera que no solamente estás parado por tus propias fuerzas, sino que cada vez te alejas más y más del verdadero camino. Ven como Dios está tratando de llamarte. Ven porque Dios te atrae a Él mismo. Dios te está diciendo, prepárate para elegir el camino correcto. Así como cuando Samuel ayudó a estos israelitas a vencer a los filisteos, se tomó el tiempo para detenerse, para reflexionar, para pensar en investigar cómo poderlos ayudar. En pensar sobre cómo Dios ya a él le había ayudado. En investigar cómo hasta ese momento, en entender cómo hasta ese momento Dios había guiado su mano, la mano de él y a su propio pueblo. Y él, con toda la humanidad, con toda la humildad que debe de tener un siervo de Dios, dijo Ebenezer. Y le dio en ese momento, al decir Ebenezer, le dio la gloria y la honra a Dios, porque Él es el que les había ayudado hasta ese momento, para llevarlos allí, hasta ese lugar, hasta en donde se encontraban, como dice primera de Samuel 7, 10 al 13, que gracias a Dios, que les había llevado hasta allí, gracias a Dios por su ayuda, habían llegado hasta donde se encontraban. Cuando estamos en caminos que son nuestros, y observamos, vemos todo a nuestro alrededor, podemos sentirnos realmente conmovidos al decir, esta gracia me ha salvado hasta hoy. Porque gracias a Dios, tú y yo, amigo, amiga, podemos estar bajo la gracia. Hoy estamos bajo la gracia. Hoy no dependemos de nuestros actos ni de nuestros pensamientos para poder ser salvos. Hoy dependemos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero la gracia, aunque es inmensa, está limitada hasta cierto tiempo. La gracia no será eterna, sino que tú y yo tenemos que mantenernos firmes, clamando, invocando por esa gracia,
por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo muere allí en la cruz del Calvario y cuando parte con el Padre y nos deja al Espíritu Santo, a partir de ese momento inicia un gran periodo en la vida de la humanidad, el periodo de la gracia. Estamos viviendo en esta dispensación de la gracia del Espíritu Santo, la dispensación de la gracia de Cristo por su muerte allí en la cruz del Calvario. Esto no será eterno, no sabemos cuánto tiempo tengamos para seguir adelante, amigo, amiga. Es allí lo imperioso, lo importante, lo urgente de migrar de nuestro camino hacia los caminos de Dios. Esta gracia que nos ha salvado hasta el día de hoy es la gracia que nos está guiando a casa, a la morada celestial. Es posible que incluso si nosotros queremos hacer nuestro propio benecer, nosotros mismos estaremos teniendo un tiempo de oración o de ayuno, un regalo especial que le demos de nuestro interior a nuestro Señor. Es hacer algún cambio importante en nosotros, en nuestras vidas, ayudar y servir mejor a Dios, pero puestos de pie, porque sí, realmente estamos en un tiempo de gracia. Aunque estamos atravesando tiempos difíciles, vivimos en el tiempo de gracia. Y sí, son tiempos difíciles en los que tenemos que mantenernos de pie, fuertes. Hay muchas cosas que podemos notar, pero la instrucción que Dios nos da es mantenernos en el camino, seguir en el camino, estar firmes de pie delante ante Él. La primera palabra, como te repito, estar de pie, implica fuerza, fortaleza, no solo física, fortaleza espiritual. No debemos caernos en nuestros propios caminos, sino que nos quedemos firmes en ellos, fuertes en el Señor, sin importar lo que estemos atravesando. Sé que tú estás atravesando, amigo, amiga, en este momento estás atravesando alguna enfermedad muy fuerte, yo lo sé. Muchos de ustedes se han comunicado conmigo para pedirme oración y créeme que he estado en oración constante contigo y por ti. Pero las Escrituras, así como a ti te dicen, a mí también me motivan a decirte que tenemos que estar de pie. Y créeme, yo estoy viviendo mis propias batallas y en el amor de Cristo intento permanecer siempre de pie y con mucha fortaleza. No una fortaleza propia mía, sino una fortaleza que nos brinda el sentirnos rodeados de la presencia de Dios. Las Escrituras a menudo utilizan esa palabra para poder estar de pie. Nos piden que tenemos que estar de pie. De pie. Por último, sé fuerte en el Señor y en la fuerza. Sé fuerte en el Señor y en la fortaleza, en la fuerza de su poder. Poned toda la armadura de Dios. Amigo, amiga, te permitirá oponerte a los planes del enemigo. Te permitirá rebelarte a los planes del enemigo, afianzándote a la roca firme que es Cristo Jesús. Permanecer en el camino que es Cristo, porque no luchamos contra carne y sangre, sino contra las gobernantes, contra las autoridades, contra los poderes celestiales sobre las tinieblas presentes, contra las fuerzas espirituales de maldad en los reinos celestes, como dice Efesios 6, 10 al 12. Así que toma esa armadura de Dios que nos dice en el versículo 13, todo esto para estar de pie. Estad pues firmes de pie. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que os he predicado, el cual recibisteis, en el cual estéis firmes. Por ese evangelio estás siendo salvado, salvada, si te aferras a la palabra que se te ha predicado y no has creído en vano. Mantengámonos en guardia en medio de este ataque del enemigo que estamos sufriendo como humanidad. Mantengamos nuestra firmeza en la fe. Seamos pues valientes. Seamos pues fuertes, como dice 1 Corintios 16:13. Pregunté por la senda antigua. Cuando Dios dice pedid por los caminos antiguos, el Señor nos pide que volvamos a la senda antigua, que dejemos los actuales conceptos que tenemos de religión y que volvamos a los antiguos conceptos y preceptos de religión, que es únicamente una relación íntima y estrecha con nuestro Señor. Esto es lo que quiere decir Jeremías 6:16. Quiere decir que hay muchos caminos, que en ellos experimentaremos cambios en el mundo. Estos caminos nuevos que son recomendados a nosotros por este mundo confunde el cambio con el progreso.
Mirábamos hace un momento que no todos los cambios son buenos, no todos los cambios son para mejorar. Pero nosotros sí podemos comparar nuestros caminos malos, retorcidos hasta este momento, compararlos con los que nos está ofreciendo el Señor Jesucristo, y bastaría con verlo para darnos cuenta que estamos en el camino equivocado. Tenemos que caminar al camino correcto, que es Cristo Jesús. Sin embargo, hay mucha diferencia entre uno y otro, pero este mundo tiende a revolvernos, a manipularnos para malinterpretar las cosas. Por eso es que tenemos que clamar a la palabra de Dios, que es la lámpara que ilumina nuestro camino. El salmista dijo a Dios: tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz a mi camino. Esa es la palabra de Dios que ilumina nuestro caminar. A la luz de las Escrituras sabremos cuando estemos actuando mal, sabremos cuando están actuando mal en contra de nosotros. Esta es una actitud que tenemos que adoptar, así como el rey Josías. En el tiempo del reinado de Josías, el libro de la ley de Dios fue descubierto, fue leído nuevamente en el templo. Después de muchos años de estar extraviado, después de muchos años que no se leía la palabra de Dios en el templo, nuevamente Josías instaura esta observación. Josías hace que el pueblo vuelva a escuchar el libro de Dios. El camino del Evangelio, para nosotros, los caminos antiguos. Hoy en día es triste, es lamentable, amigo o amiga. Las autoridades han sacado de la educación básica el tema de religión. Y es correcto, yo estoy de acuerdo, siempre lo comento. Pero el sacar el tema religión de las escuelas no implica sacar el tema Dios, el tema del temor a Dios de las escuelas. Tú y yo tenemos que optar y buscar que esto vuelva a la normalidad, que en las escuelas desde pequeños se les hable a nuestros hijos del temor de Dios. Ciertamente que se saque fuera todo tema de religión hasta que el ser humano ya tenga la capacidad de decidir por qué camino escoger para tomar su religión. Pero esto es independiente, cada niño tiene que saber y se le tiene que hablar del temor de Dios, porque necesitamos volver a los caminos antiguos, a las sendas donde se les hablaba desde pequeños a los niños de este tema hermoso, del tema Dios. No puede salir de las escuelas. Y peor aún, este tema que ha salido de las escuelas también poco a poco ha salido de las casas. Los padres no han asumido su responsabilidad de educar a los pequeños en el camino de Dios. Y la Biblia nos dice que eduquemos al pequeño en su camino, y aun cuando este pequeño fuese viejo, no se apartará del camino de la ley, del camino de la verdad, del camino de la palabra, del camino de Cristo. El camino del Evangelio para nosotros, los caminos antiguos se encuentran en el Evangelio de Jesucristo. Aunque Jesús es el mediador de un nuevo pacto, amigo, amiga, tú y yo tenemos que optar por lo que dice, por ejemplo, Hebreos 8, 6 y 9, 15. También que es el camino más antiguo de todos, porque Jesús fue crucificado para el perdón de nuestros pecados. Aun cuando nuestros pecados fuesen tan rojos como la grana, vendrán a ser cual blanca lana. Aun cuando nuestros pecados fuesen tan rojos como el carmesí, después de conocer a Cristo, vendrán a ser como la lana. Tenemos el libro de Dios a nuestro alcance, y en ese libro tenemos que instruir a nuestras nuevas generaciones. Y tú y yo tenemos que caminar por el buen camino. Cuando Dios habla del buen camino, nos dice que caminemos por ese buen camino. Quiere decir que no basta con saber cuál es el camino del bien y el camino del mal, sino que tenemos que caminar por el camino del bien. Tenemos que entrar en este camino.
tenemos que seguir por ese camino y hacerlo nuestro camino, hacerlo nuestro estilo de vida, ser cristocéntricos, caminando el Evangelio. Hoy mucha gente considera que el Evangelio tiene poca relevancia en nuestras vidas, pero es todo lo contrario. Es nuestro manual para vivir, para seguir adelante, es nuestro manual para formar y para forjar una generación de seres humanos esforzados, valientes y llenos de fe. Como dijo Salomón, hay un camino que parece justo a los hombres, pero su fin es el camino de la muerte. Este es el camino que actualmente está siguiendo la humanidad. Esta humanidad que ha decidido sacar el tema Dios de las escuelas. Esta humanidad que ha sido manipulada por el enemigo para que no se hable de su palabra. Pablo dice que ellos andan en la futilidad de su propia mente, teniendo su entendimiento oscurecido, excluidos de la vida de Dios, debido a la ignorancia de ellos. Por eso, así lo dice Efesios 4, 17 al 18, y también por eso nos dice el Señor que por falta de conocimiento su pueblo perece. El Señor nos recomienda caminar digna y sabiamente. El sabio no pregunta si el Evangelio es relevante a su estilo de vida, sino si su forma de vida está de acuerdo con el Evangelio. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, amigo, amiga, cuestionarnos si estamos caminando conforme a lo que dice la palabra de Dios. Pablo dice, andad como es digno del Evangelio en Filipenses 1:27. Conformaos nuestras vidas al Evangelio. Vivamos de una manera que merezca el ser señalados para ser ejemplo. Y también el Señor nos dice que al entrar por la puerta estrecha, cuando Jesús habló de esto, Él mismo, cuando dijo entrar por la puerta estrecha, Él mismo estaba motivándonos a seguir erguidos, caminando, pero por la puerta pequeña, por la estrecha, por la angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque la puerta es pequeña y angosto el camino, este camino que nos lleva a la vida eterna, y pocos son los que lo encuentran. Recordemos juntos esto, cuando estemos en una encrucijada en nuestra propia vida, tenemos que estar en los caminos, mirarnos, enderezar nuestras sendas, volver a las antiguas, en las cuales está el buen camino, y entrar por ellas. Amigo, amiga, para terminar, quiero hacer un pequeño resumen de nuestra entrega anterior y de la de hoy. Te recuerdo que en la parábola del buen samaritano, donde los dos personajes que pasan primero al ser humano, al hombre que estaba tirado, asaltado, golpeado, robado, que es lo que hace el enemigo con nosotros. Y estas dos primeras entidades que pasan, que son las religiosoides, se fueron de largo. La tercera, el buen samaritano, que está representando a nuestro Señor Jesucristo, que nos limpia, nos levanta, cura nuestras heridas, nos pone de su aceite, de su Espíritu Santo, nos pone vino, nos limpia y nos lleva a un lugar de reposo en el mesón, donde mirábamos que el mesón hoy en día equivale a la iglesia de Cristo. Y el Señor Jesucristo, al partir, habla con el mesonero, que viene siendo el Espíritu Santo, y le dice, te encargo a la humanidad, yo vengo después de 2 días, recordando que el Señor, para Él un día son como 1000 años, y el Señor, al dejar la cantidad de 2 denarios, le dice al mesonero, te dejo a cargo por un poquito más de 2 días, de 2 milenios, de 2000 años. Y lo que pase, si se pasa un poquito más, a mi regreso te lo pago. Y estamos viviendo en ese poquito más, y el Señor pronto viene a saldar cuentas de ese poquito más, de lo que está excediéndose de estos 2 denarios. El Señor pronto viene a saldar las cuentas.
pero por lo pronto es el mesonero el que está a cargo. Es el mesonero el que está cuidando de cada uno de nosotros. Y tú y yo no tenemos que ser como el sacerdote que juzga al próximo con las leyes, o como el necio que no quiere dejar sus caminos malos, que tiene que volver a los caminos del Señor. Ni tampoco tenemos que ser como el levita que adorna el exterior solamente y que por dentro está vacío. Nosotros debemos aprender del Señor como el buen samaritano, con misericordia y con mucha compasión, y sobre todo compasión por las almas. Debemos extender nuestras manos de ayuda en lugar de un juicio. Debemos de proclamar el amor y compartir amor y dar amor en lugar de una ceremonia religiosa. La ayuda debe divulgar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Yeshua HaMashiach, y transmitir la obra del Espíritu Santo y de la sangre preciosa del Señor. Luego vendar sus heridas y con el amor de Cristo, por último, llevarle al mesón, a la iglesia, a esa persona a la que le estamos hablando, al que le estamos pidiendo que se convierta de sus malos caminos a los caminos del Señor, llevarlos al mesón para que todos ellos sean prosperados por el mesonero y todas las cosas que tengan salud y prosperidad del alma gracias al mesonero, gracias al Ruach HaKodesh, que es nuestro Emmanuel, que es Dios con nosotros. Y que ellos como nosotros tengan vida pero en abundancia en el Señor, y asimismo participando en la obra del Señor, que puedan llevar el Evangelio al mundo entero. Amigo, acompáñame con una oración. Dile al Señor: bendito Dios y Padre eterno, Dios lleno de amor y santo eres. Es tan difícil hoy encontrar un verdadero prójimo, pero también es difícil, Padre, para nosotros salir de nuestros malos caminos. Es difícil encontrar a alguien que quiera vendar nuestras heridas, pero nosotros mismos podemos participar siendo los que curen las heridas de los otros. Te damos las gracias, Señor, porque nuestro verdadero prójimo está tan cerca de nosotros que es factible que podamos ayudarle. Que Jesús fue crucificado por nosotros y que podamos testificar esto con gran libertad. Nuestro Señor Jesucristo destruyó su cuerpo y derramó toda su sangre para que de este modo pudiéramos nosotros disfrutar de la vida eterna. Así nosotros destruir el pecado que hay en nosotros, derramando el Espíritu Santo que ha venido a nosotros, que nos revivió y que nos da su cuerpo y vida eterna en su sangre. Gracias te damos, Señor, por la vida eterna. Gracias porque este Jesús que está con nosotros y está teniendo en nosotros en su regazo. Pedimos, oh Dios, tomar la palabra del Señor y reconocer al Espíritu Santo en medio de nosotros y marchar firmemente a una evangelización real a través de nuestra pasión por las almas, a través de dejar nuestros malos caminos y volvernos a los caminos tuyos, mi Señor. Oramos a ti, nuestro Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amigo, amiga, hagamos una confesión de fe. Amigos, hermanos en la fe, hagamos una confesión de fe y digámosle como Isaías: no temeré en medio de esta adversidad. Amigo, amiga, recuerda tus temores, pero solo para poderlos desechar. Enfrenta tu miedo, pero para decirle al Señor: me paro en este camino y lo hago con gran valentía y fortaleza. Y dile al temor en su cara que no te asusta, porque Jesús está contigo. Cuando afrontes el temor y te abandonas a ti mismo en los brazos de Dios, Él te sustenta y dice: no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo y siempre te ayudaré. Amable radioescucha, la gracia de nuestro Señor Jesucristo se manifiesta en nuestro día a día alrededor nuestro, para que nos demos cuenta de que no son las circunstancias ni el entorno en el que estamos viviendo lo que pueda determinar nuestra felicidad y nuestro futuro, sino que son nuestras decisiones las que verdaderamente impactarán en nuestro futuro y en nuestra felicidad, en la verdadera. Recuerda que seremos juzgados según el aprovechamiento que le demos a nuestro tiempo, como lo dice 2 Corintios 5:10. Nuestra vida es muy corta, tan corta que no tenemos los próximos 5 minutos de vida garantizados. Así es de que aprovechemos nuestra vida, vivámosla con intensidad, apartémonos del mal, ayudemos a otros a salir adelante, eduquemos a nuestra
próxima generación, a nuestros hijos, pero eduquémoslos en la palabra de Dios. Exijámosle a las autoridades a que nuevamente se hable del tema Dios en las escuelas, aun cuando se eche fuera el tema de la religión, pero es necesario que la palabra de Dios sea predicada nuevamente en las escuelas a nuestros pequeños. Que nuestra vida es como un segundo, tan corta, que parece aparentemente ser como un átomo impalpable de tiempo, en este presente que es un tiempo sin tiempo, aquí donde palpita la eternidad. Amigo, amiga, si tú has escuchado este mensaje y reconoces que necesitas la ayuda de Yeshua HaMashiach para que Él pueda entrar y tomar el control de tu vida, para que tú puedas volverte de tus caminos malos a los caminos del Señor y que pueda despertar una gran pasión por las almas en ti, solo tienes que recibirlo como tu Señor y como tu Salvador personal. Para esto, solo tienes que hacer una pequeña oración sencilla donde le digas a nuestro Yeshua HaMashiach que le necesitas. Dile: yo te recibo hoy como mi único Salvador y personal, mi Señor. Creo que eres Dios. Creo que moriste en la cruz del Calvario para pagar mis pecados, pero sé que resucitaste al tercer día. Hoy me arrepiento por ser pecador. Perdóname, Señor, por vivir en mis caminos, por vivir alejado de ti, Señor, por la falta de pasión, pero hoy te pido perdón para que esta pasión crezca dentro de mí. Gracias te doy, Padre eterno, y te doy gracias, Hijo, por morir en mi lugar, y te doy gracias, Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, porque sé que día con día me enseñas, y sé que día con día me cuidas, porque tú estás en control, porque tú estás a mi cuidado hasta que regrese nuestro Señor Jesucristo. Amigo, amiga, como siempre te lo digo, entrégale tu camino al Señor y confía en Él, y el resto Él lo hará, como lo dice el Salmo 37:5. Dile al Señor: creo en tus promesas, así como le digo yo, creo en tus promesas, Señor. Creo que eres un Dios vivo, que continúas extendiendo tus brazos para ampararme. Creo en aquella promesa bíblica que dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados de cargar sus pesadas cargas y yo los aliviaré, como lo dice Mateo 11:29. Amigo, amiga, yo creo en la ayuda de Dios, ¿y tú? Dile al Señor: sí quiero, te acepto como mi Señor y como mi Salvador, porque cada día de nuestras vidas cuenta y hay que vivirlo al máximo. Recuerda lo que dice Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Señor, hoy con nuestra voz clamamos a ti en el nombre poderoso de Cristo Jesús para pedirte que despiertes la pasión por las almas en nuestro interior. Amigo, amiga, el Señor Jesucristo prometió regresar por su iglesia, y ese día puede ser hoy. Yo te dejo pidiéndole al Señor, a Jehová Dios, que te bendiga y te guarde, que Jehová Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia, que Jehová Dios alce su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Recuerda que tenemos una cita los lunes y los jueves en punto de las 7. Te invito a continuar con la programación de Bendición Radio. Hasta la próxima.